Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acre. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es la poesía del universo. Comenzamos. Amigazo, Hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo muy está bien. usted? ¿Usted qué tal? Bien, Bien, carnal, excelente, ¿no? Pues, sí, no puedo, no podría pedir nada más Claro. de lo que tenemos y agradecer todo lo que Seguro. sucedió. Una bella experiencia que contar de este fin de semana. Sí. Lo puedes, tú Sí, comiénzalo. bueno, pues algo bello que sucedió este fin de semana es que ya teníamos tiempo intencionando una sesión con los divinos niños, con los hongos Psilocibe cubensis. sagrados, Psilocibe cubensis. Queríamos tener como un ritualito, pues intencionar la sanación, ¿no? Al final es medicina, hay mucha sabiduría que se encierra en los enteógenos. Sí. Y hemos venido, bueno, supongo que lo ha notado, ha sido bastante obvio y casi cada episodio mencionamos, ¿no? El poder de los hongos. Y pues ya teníamos tiempo intencionando una sesión pues con una cantidad un poco más adecuada para crear como el contexto espiritual, ¿no? Sí. Y tuvimos, el sábado tuvimos esta sesión. Sí. Y fue pues algo muy bello, algo mágico realmente. Sí, justamente de eso queremos platicar un poco, ¿no? Antes de meternos de lleno al tema, porque creo que tiene mucho que ver. La poesía del universo justamente se logra descubrir a través de la psilocibina, ¿no? A través de muchas cosas, muchos medios, pero la claro. psilocibina te facilita mucho esa apreciación, ¿no? Lo hace muy explícito. Sí, lo hace Imposible de negar. entendible, hermano. Te hace entender cómo está organizada la poesía del universo. ¿Te gustaría comenzar con tu experiencia y luego yo cuento la mía? Y Sí, ya. seguro. Pues al final me parece que es una experiencia inefable, es muy difícil de explicar Sí. con este lenguaje verbal. Sí. Pero, ¿cómo empezó? Pues realmente comimos los honguitos. Bueno, yo sabía que yo soy muy sensible como a todas las Sí, sustancias. te pegó luego, Realmente luego. en 20 minutos yo ya Sí, andaba, tú ya andabas bien en arriba, otro sí, lado, sí, pero así, fue así, me pegó muy rápido. Y pues digamos ¿Eso te crees que tenga que ver con tu persona ya? ¿O también tiene que ver con el hecho de que tu alimentación es más, favorece más al hecho de que todas las cosas se procesen mejor? creo que tiene que ver con ambas cosas. Mi metabolismo es un metabolismo acelerado, es un metabolismo rápido, mi digestión es muy buena. Por lo general puedo subir o bajar de peso también muy rápido. Mi metabolismo es rápido, pero también el hecho de que pues, mi sistema digestivo esté saludable, que Sí. asimile con rapidez los alimentos y todo, pues bueno, son las dos cosas que se juntan y hacen que explote la experiencia Sí, porque más rápido de lo común. fuiste el primero que le pegó porque ni a Mariana. Sí, no. Mariana también le tardó un ratito y a mí me poquito. pegó pues, hasta un chingo después. Sí, yo andaba así cuestionándome si podía levantarme o podía hablar, ¿no? Pero pues fue muy bello al final. Las experiencias que he tenido con enteógenos creo que se asemejan demasiado también a experiencias que he tenido cuando duermo, como sueño lúcido o estos intentos de viaje astral y todo que me han sucedido, pues son experiencias muy similares. La conciencia viaja a otro lugar. Y el entendimiento se da de una manera muy distinta, ¿no? El lenguaje que uno absorbe o al que uno está expuesto bajo esta experiencia es muy peculiar. Te digo, no sé cómo explicarlo, pero Sí. pues hay muchas imágenes, hay mucho simbolismo, hay colores inimaginables, hay de todo, pero y el entendimiento que va llegando, pues creo que uno también va, conforme uno va intencionando y uno va buscando como la sanación, pues siempre tenemos cosas que a veces están presentes, a veces no están muy presentes. Sí, completamente. Hay cosas que se desdoblan del interior y se te muestran como, mira, esto hay que sanarlo, eso está aquí y tal, ¿no? Pues muchas cosas también terrenales, como del día a día, salieron a flote, como de cosas que hay que sanar, cosas a las que hay que poner atención, pues cosas que uno está también haciendo mal, ¿no? Se revelan muchas cosas. Entonces, gran parte de mi proceso en esta experiencia fue justamente como sanar y darme cuenta de las cosas en las que estoy fallando, las cosas que tengo que cuidar, las cosas que tengo que poner como prioridad, y además muchas otras cosas. Es un mar de información, pero un mar de información. Es que están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, hermano. Muchísimo, es mucha información como para asimilar. Llegaban también muchas ideas de creatividad como, ¿sabes? Epifanías que, ¿sabes? Sentía la necesidad de expresarlo, de anotarlo.
pero pues al final es como, no, pues ríndete, deja ir, eso se quedará impregnado en el alma de alguna u otra manera y ya se manifestará cuando se tenga que manifestar, ¿no? Pero sí sentía ese impulso. Emocionalmente, ¿qué sentiste? Emocionalmente muchas cosas, fue como... pues también depende de lo que iba recorriendo, ¿no? O sea, cuando pasaba por la parte de las cosas que tenía que sanar, las cosas que estaban ahí guardadas que tenía que liberar, pues emocionalmente hay de todo, ¿no? En la aceptación hay dolor también. Sí, sí, seguro. Y en el proceso de sanación hay dolor, entonces pues visité muchas emociones, desde el dolor inicial que trae como la aceptación para iniciar el proceso de sanación, un poco de tristeza que después se transformó en felicidad cuando te das cuenta de cómo puedes... Sí. Pues la respuesta está ahí, la solución está ahí, y al final todo llevaba a lo mismo, ¿no? Es como la aceptación y el amor, pues todo me llevaba a eso, ¿no? Al final era como... pues encontrar el amor dentro de uno para poderlo dar y hacer que el amor florezca en todo lo que uno va tocando. Eso fue como una de las más grandes. Mencionaste algo que me gustó mucho cuando te pregunté, que platicamos, ¿no? Un ratito nada más, ya casi al final del lenguaje, ¿no? Y toda esta parte, que era que todo parte del amor y el amor llega, ¿no? Que no es todo lo que sucede, porque hablábamos de si la psilocibina había sido la manzana del conocimiento que alejó al ser humano del Edén, o fue la falta de la psilocibina fue lo que alejó al ser humano del Edén, ¿no? Y mencionaste algo muy bonito que me gustó mucho, que fue que al final de cuentas cualquiera de las dos razones que haya sido, pues nada es que no pertenezca a este todo en el que estamos, ¿no? En el que no sea parte de él, que vaya a regresar a él y que al final vuelva al origen. Eso es súper importante, porque de hecho también dentro de esta experiencia pues uno se da cuenta de la divinidad a la que uno pertenece. Creo que hay varias formas de llegar a esta realización, pero bueno, los hongos o los enteógenos en general lo hacen explícitamente y ¡pah! O sea, pues vienen de la tierra, hermano. Tiran el velo directamente de la tierra, madrazo. o sea, salen de ahí, carnal, vienen directamente del corazón de Gaia, ¿no? De la mente de Gaia pensante. Entonces, el éxtasis es lo que hablábamos, ¿no? El éxtasis es esta comunión con el otro trascendente que está allá afuera, o la otra trascendente, que nos permite justamente reconocernos a nosotros mismos como una parte más del todo y no como este individuo que nos hace creer, ¿no? El capitalismo. Pero dentro de todo el éxtasis, todo el resto del éxtasis que es meramente humano, como la meditación, ¿no? Porque la hacemos nosotros, como la religión, bueno, la espiritualidad, ¿no? Como la sexualidad, que son meramente conductos humanos. En el enteógeno es distinto, porque el enteógeno viene directamente de la tierra, ¿no? Entonces seguramente es un canal mucho más adecuado para conectarte verdaderamente en el éxtasis, ¿no? Sí, seguro, pues es una conciencia superior, es una conciencia acrecentada que viene de un organismo mucho mayor, entonces definitivamente la conexión que se genera es muy bella, tal vez un tanto abrumadora porque es mucho que asimilar, y si intentas asimilarlo todo con la razón, con la mente, claro, lo habíamos hablado, te la revienta. Entonces el problema también es muy, bueno, me pareció también muy evidente el poder entender de dónde vienen los malos viajes. Eso ya lo he visto también con otros enteógenos, es entendible, por lo menos dentro de mi perspectiva, que es un mal trip o un mal viaje, que es justamente el aferrarse a la racionalización, a la razón, y también es como recluirse y cerrarse, porque lo que hacen los enteógenos es como forzar esta apertura, la disolución de la identidad, la disolución del ego, como se le quiera llamar, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a vivir con el ego que realmente tememos morir cuando esto se va, que es una muerte simbólica. Al final, cuando uno se deja ir, entonces no estamos acostumbrados a rendirnos, estamos tan aferrados a nuestra identidad y no nos damos cuenta, ¿no? Porque a veces creemos como, no, pues, no, sí, la humildad y lo que quieras y todo, ¿no? Pero pues a la hora de la hora se rinden cuentas, ¿no? Y es como, pues, ¿qué tan dispuesto estás a dejarte ser? A dejarte ser sin cuestionar, sin prejuicios, como solo aceptar el momento tal cual es y lo que venga, y si se tiene que mostrar una parte oscura de uno mismo, hay que aceptarla, hay que verla, hay que afrontarla, pues hay que ser responsable. ¿Está dentro? Está ahí, y es importante que salga, porque todo eso pues se vuelve una bomba de tiempo que explotará de otra manera y no va a ser de una manera positiva. Pues todo eso que se va guardando, que nos va comiendo por dentro, al final cuando se expresa hacia el exterior, pues tiene el mismo efecto que tuvo en nosotros. Pues es como un principio natural, ¿no? Entonces sí hay que
Pues es eso, ¿no? Siento que los malos viajes vienen por aferrarnos a nuestra identidad y por intentar inhibir la experiencia. Por intentar controlar, ¿no? Exactamente, es el control. Justamente eso, esta falsa visión que tenemos de nosotros mismos como dioses completos, ¿no? Cuando, por supuesto venimos de la divinidad, pero la parte no hace al todo, ¿no? Las partes forman al todo, pero la parte no forma al todo, claro, ¿no? Es parte del todo. Bien importante esta parte, pero es eso, tenemos esta necesidad de control, ¿no? Esta falsa idea que tenemos de yo estoy siendo superior que el enteógeno que entró en mí porque como un hongo me va a controlar a mí, ¿no? Entonces yo tengo que estar en control de mi ser y es como fuck, no. Y es que aparte qué bueno que lo comentas, lo de la conciencia, porque es curioso, ¿sabes? Es curioso eso que mencionas de que todo está sucediendo y que suceden muchas cosas porque pues a fin de cuentas es la forma de comunicarse del hongo, ¿no? Hablamos de estas redes de micelios enormes, de kilómetros y kilómetros que están en comunicación todo el tiempo entre ellas, que si en un lugar muy alejado, en el mismo segundo el otro hongo que está a 70 kilómetros ya lo supo, ¿no? Porque la comunicación es constante, y pues es prácticamente instantánea. Exactamente, tiene muchísimo sentido que cuando consumimos al hongo, ¿no? Que nos permite tener este acercamiento con la verdadera comunicación del universo, pues nos desconcierta porque, pues, güey, estás viendo cómo es la verdadera comunicación, ¿no? El estar conectados en todo momento, el estar apreciando la conexión en todo momento. Sí, seguro. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia también en emociones, en psicodelia? Bien, psicodélica nada, y agradezco mucho esa parte porque, no sé, creo que no iba, fue muy curioso, te lo dije ayer que nos vimos, ¿no? Cuando dejé de esperar algo, cuando yo lo menciono muchas veces, y es importante también reconocerse, ¿no? Lo hablamos en el programa pasado. Nosotros venimos aquí a compartir la palabra que nos está costando trabajo aprender y que nos está costando trabajo poner en práctica porque esa es la vida, ¿no? No somos dioses. Las cosas de los dioses le pertenecen a los dioses y las nuestras, que es el continuo aprendizaje hasta que lleguemos a la muerte a la verga, ¿no? Y luego volvamos a nacer y volvamos a seguir aprendiendo. Esta es la vida, esa es la vida. Entonces, hay que pulirse como roca en el río. Exactamente, y te lo dije ayer, pues te lo he dicho muchas veces, al enteógeno, a la vida y a la gran señora Dios no se les pide nada, se les agradece todo, ¿no? Y ahí radica la diferencia. Entonces de repente cuando consumí, pues yo te vi a ti bien puesto desde el principio, y dije, ok, bueno, mi canal pues y después vi que Mariana se puso. Ajá. Y a mí no, yo no sentía nada y empezaron estas ideas de que dije, verga, ya se me chingó el hígado ya no está. O sea, todo lo estaba racionalizando, ¿sabes? Todo eso como estaba... Ya mi organismo bien jodido, no me permite tener mis experiencias. Ya no está funcionando mi cuerpo, ¿no? Y entonces estaba como con esta idea de, no ofendiendo ni mucho menos, pero sí esperando que sucediera algo. Y después inconforme de alguna manera. Exactamente, esa es la palabra, inconforme, amigo. Qué bueno, gracias. Estaba inconforme con lo que estaba sucediendo en ese momento, pero es que la bendita psilocibina, de repente nada más sentí el abrazo que dije, va, güey, la estoy cagando, o sea, me siento bien, estaba bien a gusto. Cuando caí en la cuenta que estaba bien a gusto, pues dije, güey, estoy aquí con mis amigos, estamos en la fogatita, estamos en un lugar seguro, estoy viendo un pinche cielo estrellado como hace mucho tiempo no veía, porque pues donde tú vives se ve todavía el cielo, ¿no? Estaba el pasto, estaba muy, muy cómodo, la verdad, por eso empecé a alimentar el fuego, porque estaba muy, muy, muy a gusto. Y dije, güey, mira, con este momento de ser, en este momento en que estoy siendo presente, ya es todo lo que, ¿sabes? Con eso agradezco todo. Y después de eso, carnal, pues cambió. No me vino el super trip elevado así de ver. La vez anterior que había comido ya también una cantidad grande de psilocibina, sí me tocó la parte visual. Sí alcancé a... Yo creo que fue más cantidad porque fue en crudo. Fue como medio plato, un poquito más de medio plato. Entonces yo creo que fueron unos 4 o 5 gramos en seco. Y sí me había tocado... esa vez me tocó ver a Lolin justamente. Estaba frente a mí y está como... es bien curioso y lo he visto en muchas representaciones gráficas del hongo cuando se duplican los ojos. Es lo primerito. Ves como que la persona tiene 4 ojos y luego las cosas empiezan a ver como con círculos. A diferencia del LSD que solamente hace como waves, como bolitas, en estos son como círculos, que no sé, es bien particular la sensación visual de la psilocibina. Esta vez no la experimenté, pero fue muy emocional, hermano, muy, muy emocional. Y es que hay cosas que pues puedes con la práctica, supongo que mientras más práctica tengamos y más respeto y más voluntad de aprendizaje tengamos para con la psilocibina, pues poco a poco vamos a ir
pudiendo llegar como, ¿no? Mayor entendimiento. Exactamente, saber cómo pedirle. Saber cómo pedirle, ¿no? Que para el lugar que nos lleve, no, porque pues uno no controla verga. Entonces, a mí lo que me super conecta son los cantos de María Sabina. Así me super conecta. Por eso ves que los volví a reproducir. La primera vez los reproduje cuando tú ya estabas arriba y yo todavía no estaba. Entonces yo me los eché completos, pero no estaba puesto. Y después los volví a poner y ya me dejé. No, hermano, no. Sí. Sobre todo es como en el cuarto canto, cuando empieza a cantar una canción de tristeza. La vez pasada me había sucedido lo mismo y esta vez fue igual. Lloré así bien machín, me dejé fluir. Tenemos esta equivocada idea que nos ha implantado la sociedad en la que vivimos, que el hecho de ser sensible tiene que ver con llorar justamente, que eres un llorón cuando eres sensible, y que llorar solamente tiene que ver con la debilidad y con la tristeza, ¿no? Cuando es que de verdad es bien absurdo cómo ni siquiera nos entendemos como seres humanos. Nosotros estamos hechos de emociones. Seguro. Nuestro cerebro no es el que está interpretando la realidad, sino que la está filtrando. Lo vemos todos los días, ¿no? Y mientras más vas ahondando en esta parte de la espiritualidad del ser que somos, te das cuenta que el cerebro está ahí para joderte la existencia, no para alegrártela, ¿no? Entonces, este entendimiento de que somos seres sensibles, se lo preguntaba a Mariana, ¿no? Y es algo que también creo que es algo bien sencillo, parece bien estúpido, pero es: ¿por qué tienes manos? Tienen una función, supongo. Porque agarras. Para la supervivencia. Porque agarras. Es la única razón por la que tienes manos. Si no necesitaras agarrar, no tuvieras manos. La biología te hubiera dado otra cosa. ¿Por qué tienes brazos? Para poder utilizar las manos. Porque abrazas. Sí, ok. Porque abrazas. Para eso son los pinches brazos, para abrazar. ¿No? Si no necesitaras abrazar cualquier cosa que sea abrazar, que cargar, abrazando, no las tuvieras alas. ¿Por qué tienes piernas? Para caminar, para andar. Exactamente. ¿Por qué tienes ojos? Para ver. ¿Por qué tienes lagrimales? Para llorar. Y es así. Claro, es tan sencillo como eso. Una necesidad básica. Exactamente. Cuando uno tiene calor, cuando uno está sucio, cuando uno tiene ganas, cuando uno siente bochorno, cualesquiera que sea la razón que tu cuerpo necesite un refresco, un aliciente de afuera, vas y te bañas, ¿no? Pero el alma, el espíritu, el cuerpo de adentro también necesita limpiarse. Sí. Y la forma en que tenemos para limpiarnos es llorando. Y es de verdad que es bien lógico, porque todas las emociones, cualesquiera que le pongas el nombre, todas te pueden provocar llanto, güey. Todas, carnal. Todas, güey. La ira, puedes llorar de ira, puedes llorar de felicidad, puedes llorar de éxtasis, puedes llorar de tristeza, puedes llorar de amargura. De todo puedes llorar, güey. Y de verdad, es como unir dos palitos de 1 más 1 son 2, güey. De ok, si puedo llorar por todo, quiere decir que entonces estoy hecho para llorar por todo. Y si estoy hecho para llorar por todo, necesito llorar no todos los días, necesitas llorar. Y eso fue lo que sentí. Como bien dijiste, esas heridas, lo noté, le decía a Mariana, le digo, es que cuando uno llega a cierto entendimiento, no estoy diciendo que entienda todo, no, ni mucho menos, sino a cierto entendimiento de ciertas cosas, las verdaderas heridas, las que duelen, güey, son más difíciles de tratar por el ser que somos, güey. Porque estarás de acuerdo conmigo que tú y yo tenemos, y las personas que hacen como esta labor de ver hacia adentro, tenemos ya ciertas herramientas que te permiten que si alguien te dice eres un pendejo, se te va, ¿sabes? O sea, cosas que ya sabes cómo lidiar, güey. O sea, el qué opina la gente de ti, güey, que el mundo, etcétera. Sabes cómo lidiar perfectamente con ello, güey, porque pues ya estás por encima de eso. Pero es cuando viene el verdadero dolor, güey. Porque todas esas cosas que están dañando a la mayoría de las personas, porque son muy fáciles de dañar, güey, cuando ya no las tienes, güey, entonces te haces el verdadero enfrentamiento con el dolor profundo, el que tú no puedes sanar, güey. Claro. Y está cabrón, porque si tú no lo puedes sanar cuando tienes herramientas para sanar, quiere decir que es un dolor bien, sí, está ¿sabes? profundo. Está encarnado, carnal. Entonces, me sucedió la vez pasada, me sucedió esta vez y supongo que va a seguir sucediendo. Estos dolores que están ahí escondidos, ¿sabes? Guardados. Se salen, flotan, carnal. Y la psilocibina yo lo sentí como si los estuviera cosiendo, ¿sabes? Como si esas heridas que están desde hace un chingo de tiempo abiertas, sangrando, las fuera cosiendo, carnal. Y es lo que dices. La sanación lleva dolor, güey, porque que te metan una aguja espiritual duele, carnal. No hay anestesia para eso. Sí, aceptar que hay dolor, ¿no? O sea, también duele. Sí. Es que sí. Y fue como bien lo dijiste, carnal. Después de que me dolió, después de que lloré, después de que lo saqué, después de que
este entendimiento sin palabras que me estaba dando las puras imágenes de todo lo que está ahí adentro, güey. Güey, no mames, me sentí bien bonito. Claro. Bien bonito. El hongo es como una madre que te va siguiendo, te va apapachando y te va cuidando en todo el camino de la sanación, ¿no? Cuando estás enfermo. Sí, algo similar, ¿no? Podríamos decirlo así, también en un sentido más simbólico, pero se siente mucho el abrazo. ¿Recuerdas que cuando estábamos platicando, igual estábamos todavía bajo el efecto, pero estábamos platicando de pues, cómo se podría describir eso, ¿no? Creo, la palabra que yo encontraba más cercana a la descripción de la experiencia era un abrazo. Un abrazo Prolongadísimo, ¿no? Pero un abrazo. Porque así es. Y es que así es. ¿Te acuerdas que la vez pasada cuando estábamos en el Temazcal, justamente acabamos de empezar a platicar de todas estas teorías bueno, que no son teorías, ¿no? Que es la pinche realidad de cómo hay un grupo que controla muchas cosas y así. Claro. Y pues yo andaba bien, esa vez yo andaba bien pinche preocupado por ese pedo. Y de repente sí sentí el abrazo justamente, o sea, lo sentí que me dijo, hey, está bien. Pasa nada. Así como llegó, también se va a ir. Exactamente. Sí, amigo. Pues una experiencia maravillosa. Creo que es bonito compartirlo. Ya vamos a hacer un programa específico de los hongos, ¿no? Para hablar de muchas cosas que tenemos que platicar todavía. Sí, pero... Tal vez varios, ¿no? Hay muchas cosas. Porque también sería bueno tratar como tema a ciertos personajes como son Terence McKenna, como María Sabina, por ejemplo. Sí, por supuesto, acerca de su entendimiento, de lo que compartieron. Sí, del vato del Guasón, carnal, de todo lo que grabaron, ¿no? Entonces, pero pues eso, hermano, estoy muy agradecido, muchas gracias. No, gracias hermano, por la experiencia. Un bello compartir. Sí, completamente. Pues creo que lo que me gustaría nada más dejar como una especie de reflexión para esto es, ya lo había dicho Albert Hoffman con el LSD y se aplica para todos los enteógenos, ¿no? Psicodélicos. Set y setting. Siempre, güey. El set es el lugar donde vas a estar consumiendo, ¿no? Por eso si comes hongos en una fiesta o comes ácido en una fiesta, pues ya valiste verga, güey. Sí, es muy irresponsable. Para nada, güey, te vas a poner Bernie. Te vas a poner Bernie, pero pues no vas a sentir, no vas a tener el verdadero acercamiento, ¿no? Con el otro trascendente por el set. Y el setting, pues es el mood, el ánimo con el que entras, ¿no? Si llegas, si llegas, hey, yo soy la verga y vengo crudo y ayer me fui a pistear y ahorita yo quiero 5 hongos porque dicen que curan la depresión y... Hay que hacerlo con humildad. El acercamiento al enteógeno tiene que ser siempre con humildad. Y agradecimiento de todo. Bueno, la humildad te lleva al agradecimiento, ¿no? O sea, llegas con humildad y agradeces lo que está ahí para eso, ser hermanito. dado. Eso. Pues eso me gustaría quedar y pues vamos a metiéndonos al tema. ¿Seguro? Pues al final de toda esta experiencia fue poesía pura. Pura, hermanito. Y de ahí que nos adentraremos a qué es en realidad la poesía. A la poesía del universo, hermano, que sentimos. Y pues, ¿qué es la poesía en sí? Porque, vaya, conforme ha ido, si podemos llamarlo, evolucionando la civilización humana, creo que el racionalismo ha encajonado a los términos en conceptos muy pequeños, ¿no? Como que los meten... Sí, echa todos al mismo costal, y se reduce el significado de las palabras, de los términos, etcétera. Todo se va encajonando en ciertas cosas. Entonces, creo que estamos un poco acostumbrados a pensar en la poesía como un género literario o como, ¿no? Seguro. Y que tiene sus leyes, tiene sus principios gramáticos, tiene su estructura, su formación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es la poesía en sí? La poesía se reduce justamente a este aspecto de la literatura, o es que la poesía es mucho mayor y trasciende todo esto. La poesía es mucho mayor y trasciende todo esto. Esa es la respuesta. Como bien lo dijiste, tenemos una grave y enorme confusión entre poética, poesía y poema. Y poemario, güey. A mí me caga la palabra poemario, pero me caga, así es de las palabras que más me cagan, junto con poetisa, carnal. Porque las dos es una especie de reducir el acto que estás de crear y de hacer, güey, a meras expresiones. Poemario básicamente es un conjunto de poemas que están hechos ahí, ¿no? Un libro de poesía no es eso. Es un libro de poesía, carnal. Estás diciendo algo con ello. No es una pinche mera, a ver, júntame esta madre y públicalo, ¿no? Y las poetisas, güey, la palabra poetisa fue literal, es que hecha, güey, para diferenciar a los poetas de las poetisas, güey, que son poetisas, hasta la misma Isa la hace menos, güey. Entonces es una forma bien bestial de discriminar a las mujeres poetas, güey. Pues aquí uno es poeta o no eres poeta, ¿no? Y claro.
Y entonces hay que tener esa diferencia. El poema no es la poesía, güey. También mucha gente a mí me llega, pues yo hago libros, güey. Mucha gente me llega, ay, tengo un libro de poesías. A ver, vamos a hablar por primero. Tienes un libro de poemas. Ajá. No tienes un libro de poesías. La poesía es una, existe, está fluctuando en el universo. Nosotros agarramos pedacitos y los convertimos en poemas, en obras. Pero no, cuando haces un poema no haces poesía, güey. La poesía no se hace, ya está. Exactamente, y eso es muy importante porque la poesía no se reduce a palabras únicamente. Exactamente. El poema es una forma de expresar la poesía. Sí, el poema es poner en palabras, el poema tradicional es poner en palabras ese acercamiento con la poesía, pero la poesía no es el poema, eso es lo primero. Me gustaría leer, en esta parte de aquí lo vamos analizando, lo vamos comentando y nos seguimos, ¿no? Es un primer párrafo de El arco y la lira, que es un libro de Octavio Paz. Octavio Paz es mexicano, es ensayista, era ensayista, es el único premio Nobel de literatura que hay en México que ganó un mexicano, y pues tiene mucho sentido, ¿no? El vato era muy, muy entendido de lo que estaba haciendo y me gusta mucho cómo plantea lo que es la poesía, ¿no? Entonces ahí te va. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une. Invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan, oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, niega la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal, enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita. Ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Creo que es la mejor definición de lo que es la poesía, hermano. Claro. Porque si te pones en el Google, solamente dice que es la sublimación de la belleza convertida en palabras para expresarse en un poema, y pues eso no tiene nada que ver. Claro. Eso es la poesía, ¿no? Sí, seguro. Y me gusta mucho porque su entendimiento es dicotómico, güey. Dice algo y luego lo niega. Exactamente. Es bellísimo. Y bueno, que no es la poesía, sino como el intento de expresar lo que parece ser inefable. Al final. Es como esa necesidad intrínseca de la vida de manifestarse hacia ella misma. Es como reflejarse de alguna manera, ya sea en quien... Sí, la vida se refleja en quien le está expresando en poesía. O en lo que le está expresando en poesía. El universo es poético, el universo tiene una forma, cuando... Entendiendo la poesía como todo esto que mencionaba Paz, ¿no? Todo eso que crea, que destruye, que transforma, que subleva, que sublima, que desaparece, que evanece, que es, que no es, ¿no? Que tiene todos los rostros y no tiene ninguno. Cuando te pones a pensar en el universo creador y destructor de todo, ¿no? Lo dicen Terence McKenna en el primer triálogo que tienen, ¿no? Del universo como un ser creativo. Claro. Como un ser caótico, creativo y ordenante, ¿no? Que tiende al orden, pero primero llega por el caos y por la creatividad y por la imaginación. Todo eso es parte de la poesía también, ¿no? Las matemáticas son una forma de poesía también. Hay poesía matemática. El lenguaje de los sánscritos es poesía matemática, ¿no? Es poemas matemáticos. Lenguaje matemático, que es una interpretación de la poesía del universo, ¿no? Es como... Y tiene mucho sentido porque lo platicaba con Mariana ese día, el sábado. Me estaba contando una historia de los Vedas,
que decían que, creo que sí en los Vedas, o corrígeme si me equivoco, que llegó un vato del universo, güey, un alien, güey, se cogió un mono y de ahí nacimos nosotros, ¿no? Nació un güey que de ahí nació toda la raza humana, ¿no? Entonces le comentaba yo, porque pues hablábamos del hongo, ¿no? Y de cómo el hongo fue probablemente el que nos dio lenguaje y nos dio conciencia, ¿no? Como un ser exterior a nosotros. Le contaba que pues la forma más, si tú quisieras transmitir un conocimiento por siglos y por siglos y siglos en sociedades básicamente orales, ¿no? Porque pues no había escritura, ¿no? Que todo se comunica por la oralidad. La mejor forma que tienes de que no se pierda el mensaje, ¿no? O de que no se pierda lo que quieres transmitir, no es diciéndolo directamente, porque si le dices, porque este teléfono es compuesto, güey. Imagínate miles y miles de años de estar diciendo 2 más 2 son 4, güey, sin tenerlo escrito, güey. Seguramente va a haber un pendejo que no son 5 y que ese güey le diga a otro güey, ¿no? Y que son 5 y luego el otro güey dice, no, porque son 5, yo quiero que sean 6. Pero cuando lo transformas en historias, cuando lo transformas en logos, en imágenes, ¿no? En imágenes que sean reconocibles, en símbolos, exactamente, que sean reconocibles para todos, aseguras de cierta forma la perpetuidad del conocimiento. ¿Podría ser esto similar a lo que hace el universo con su forma poética de comunicarse con nosotros? De a través de símbolos, a través de circunstancias, a través de logos, a través de imágenes, a través de comunicación que no entiendes, que no puedes poner en lenguaje como con la psilocibina, ¿no? Que en verdad esa sea la forma de estarse comunicando con nosotros, porque imagínate, o sea, simplemente, nosotros hablamos español, güey, pero pues te vas aquí arriba, en el vecino país del norte, no hablan inglés, güey. Entonces, el universo, pues, el universo es el universo, güey, pero no te va a poner a hablar una lengua, güey, porque ¿cuántas lenguas no hay ¿Y cuántas se pueden desarrollar? Exactamente, y aparte, hablando universal, güey, o sea, no nada más en este planeta, ¿cuántos pinches otros seres no hablan en otras formas, güey? El universo trabaja en infinitudes, entonces sería absurdo. No tendría sentido que el universo aprendiera a hablar, güey, no tendría ningún sentido. Tiene que comunicarse de otra manera con todos, universal, con todos, hermano, universal con todos, que son las matemáticas y la poesía que radican sus matemáticas, ¿no? Claro, sí, seguro. Pues yo me iría más por el lado de la poesía, lo que no busca tener estructura, porque la poesía no carece de estructura, es el origen de la creatividad, ¿no? Lo que no busca encapsular nada. Y definitivamente coincido contigo que la poesía está presente porque es una forma de comunicarnos con nuestra esencia, con los orígenes del universo. La naturaleza del universo es poética, definitivamente. Sí, completamente. Porque ese es el lenguaje universal, la poesía. Es el lenguaje universal y es justamente lo que hablamos, la experiencia con el enteógeno, con los hongos, el lenguaje que se comunica y es enteramente poético porque hermano, está cargado de simbolismo y no se usa la palabra. Bueno, yo no escuché palabras, solo, sabes, eran formas, eran figuras, eran luces, colores y un entendimiento impresionante, pero es un entendimiento que no se puede traducir al lenguaje hay verbal. Hay comunicación, pero no hay lenguaje. Exactamente. Sí, por supuesto. O es otro tipo de lenguaje que es la poesía, al final. No, metalenguaje le llaman, técnicamente le llaman metalenguaje a todo este tipo de comunicaciones lingüísticas, más bien a todo este tipo de lenguajes no lingüísticos, pero que son comunicativos, le llaman metalenguaje, como el lenguaje de los signos, el lenguaje de las imágenes, el lenguaje de las posiciones, ¿no? Del cuerpo, de la kinestesia. Sí, por supuesto. Y es que es importantísimo entender que la poesía está en todo, amigo. O sea, está en el universo, por supuesto, pero el universo es muy grande como para poder comprenderlo, siquiera acercarnos tantito. Vámonos aquí, a nosotros. Y esto seguramente muchos de los que nos están escuchando lo van a estar de acuerdo que güey, a veces ves una película, ¿no? O sea, una película que no tiene poemas ahí, estás viendo cine, estás mirando el octavo, séptimo arte, ¿no? Movimiento. Exactamente, y te quedas con esa sensación de, güey, esa película es poética, carnal. Esa película tiene poesía. O vas y ves, por ejemplo, cuando danzan, hermano. A mí me ha tocado, solamente una vez me ha tocado ver el ballet. Es bellísimo, creo que vi la clásica, creo que fue El Lago de los Cisnes. Es bellísimo, hermano, es bellísimo cómo transmiten emociones, circunstancias, sueños, deseos, con el puro movimiento, hermano, ¿sabes? Con el movimiento fluyendo con la música, carnal, ese reconocimiento entre música, cuerpo, existencia, ser, la presencia, es poesía pura en movimiento. Los cuadros, las pinturas, hermano, ¿no? Por ejemplo, La Noche Estrellada de Van Gogh, que es súper bonita, o sea, está bien ya conocida por todo el mundo, es el cliché, pero honestamente es muy bonita. Claro, el arte que conmueve es poesía. Poesía pura, hermano. Poesía
pura, carnal. manifestación. Y creo que tiene que ver con lo que platicábamos, ¿no? Uno como creador, con nosotros como creadores, la verdad es que yo se lo platicaba a Eder, a mi psiquiatra, ¿no? Le decía el mes pasado, antepasado, cuando platicábamos, digo, güey, es que yo no, cuando yo creo no soy yo el que está creando, carnal, lo sé, le digo, y tú lo sabes. Y me decía, entonces no eres tú el que mueve la mano, ¿no? Le digo, pues es que sí, güey, pero tú sabes lo que te estoy diciendo. Porque, es un medio de transmisión. Porque mi psiquiatra también crea, güey, es muy, pinta y hace un chingo de cosas, güey, es muy bueno haciéndole, güey. Pues es que no tenemos que mentirnos, uno sabe que no está creando. Lo decía Stephen King, y creo que lo habíamos platicado, te había platicado eso, que dice este compa que cuando el buen narrador, el verdadero narrador, no está creando una historia. Ese es el mal narrador. El mal narrador es el que necesita escribir algo, necesita crear una historia, güey. Necesita conectarla, güey. Necesita que tenga un sentido. El buen narrador no hace eso. El buen narrador lo que hace es una especie de arqueólogo. Llega al lugar, va buscando, dice, ok, aquí voy a excavar, porque pues aquí me dice que es con el caca. Empieza a excavar, güey, y de repente se encuentra con un hueso. Y sigue excavando y se encuentra con otro. Y entonces sigue excavando hasta que de repente encuentra un pinche mamut ahí, güey. Y lo que tiene que hacer es limpiarlo. Bueno, ese es el trabajo del corrector o el editor, ¿no? Pero pues también lo puede hacer el escritor. Limpiarlo, pulirlo, güey, y exponerlo, carnal. Esa es su única chamba, güey. Descubrir la historia. Exactamente, ya presente. no la crea, güey. Porque el mamut estaba ahí, güey. Hasta antes de él, mucho antes que él, güey. Llegó y descubrió la historia. Y entonces es cuando un buen narrador encuentra historias. Es cuando dices, güey, claro, por supuesto, tiene toda la lógica del mundo, güey. Seguro. Supongo que lo mismo pasa con el acto de crear. Cualesquiera que sea este acto, carnal. El acto de dar vida es poético, hermano. Sí. La gestación que de dos células que no piensan, que no tienen sentido, entre comillas, entre sí, güey. Dos pinches cositas así pequeñitas, güey. Sea esto, güey. Sea todo esto que somos, carnal. ¿No? Esta magia de vivir, güey. Es poesía pura. Sí, definitivamente. Entonces podríamos decir que... porque se piensa, ¿no? Por lo general, el poeta recibe información del exterior y en base a su interpretación y la profundidad de la experiencia tiene como un sentido, una necesidad de expresar aquello que pudo presenciar o sentir en esta experiencia. Pero hablando como de la naturaleza poética del universo o esta naturaleza explícita de la poesía en todos lados que está siempre presente y hablando de que al expresar arte o al expresar poesía no viene de la individualidad sino viene como de una conexión superior con algo más que es esta misma naturaleza de la vida, decimos que podríamos pensar entonces que la poesía busca manifestarse a sí misma a través de nosotros. La poesía nos encuentra, nosotros no encontramos a la poesía. La poesía naturalmente busca ser expresada y lo hace a través de quien es receptivo, de quien abre su corazón para hacer un canal de transmisión y entonces permite que la poesía salga, ¿no? Yo así lo estoy empezando a entender, porque definitivamente cuando haces arte, cuando haces poesía, sientes que algo te posee, definitivamente, y sí, hay que tener el valor de reconocerlo. Es poético, hermano. El éxtasis es poético. Es un trance, no sabes de dónde viene, pero es información que está llegando, que está ahí y sientes la necesidad de transmitirlo. Es una necesidad que ya es ajena incluso a la individualidad. Entonces tal vez es la misma necesidad del universo de crear, de manifestar, de hacerse presente en todo lo que es, hacerse visible para sí mismo. Pues es que lo hemos platicado, ¿no? Que no somos nosotros, sino el universo conociéndose a sí mismo, ¿no? Exactamente. Fue una de nuestras primeras conversaciones, ¿te acuerdas que hablábamos de eso justamente? Que Dios, Diosa, esta energía, lo que un nombre que le quieras poner, nos tiene aquí solamente para comunicarse consigo mismo, para aprender de sí mismo, para soñarse a sí mismo, güey. Cuando te reflejas, te conoces. Por supuesto. Y lo que dijiste, receptivo, me hizo un chingo de sentido, amigo, porque yo hablo mucho de la Biblia porque pues yo nací siendo católico. Entonces el único texto sagrado que conozco, vaya, porque lo leí desde morro y lo he leído. Simón, es la Biblia. Me marcó mis 3 libros, es la Biblia uno de ellos. No, pero es que es el que tengo a mano, pues. Yo no puedo hablar de los hebreos porque no he leído la Torá, güey, no he leído el Corán, o sea, no lo he leído. Lo que he leído es la Biblia y es como que... No, está bien. Entonces... justamente hay una frase de Cristo que me gusta un chingo, me gusta un chingo y ahora más, güey, porque pues ahora ya la refiero con algo y tienes mucha razón, amigo. Dice, el que tiene ojos que vea y el que tiene oídos que escuche, carnal. Porque es eso, güey. El universo, como la poesía, como el amor, no obliga a nadie a nada, güey. Si te abres y eres receptivo
y tienes ojos y ves, y tienes oídos y escuchas, y abres, claro. ¿Sabes? Si tienes corazón, exactamente, siente y permite ser poseído por el amor universal. Y creo que tiene, por ejemplo, y te digo, hablando de mí, nada más de mi experiencia, pues tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que pasó con el día del sábado, que te digo. Yo no estaba abierto, güey. Dije, no, quiero que suceda esto. Y después dije, no, estoy bien pendejo, güey. No, ya lo que sea es. Y si no siento nada, agradezco por el momento que estoy aquí. Y estoy bien chido y muchas gracias. Y cambió todo, güey. Porque entonces te vuelves de una persona que cree que está produciendo a una persona que agradece lo que le está llegando, ¿no? Exactamente. Sí. Y también te das cuenta de que para acceder a estos campos de entendimiento, de conocimiento o de pureza de ser, no necesitas precisamente del enteógeno. El enteógeno acelera tal vez ese alcance, pero realmente cada momento es una oportunidad para estar ahí presente, simplemente en ese mismo lugar. Todo río desemboca en ese mismo océano. El simple hecho de ser, ¿verdad? Exactamente, esa es la respuesta. Sí, es que no. Y también lo dijiste en la experiencia, pero solo hay que permitirse ser. Estar, hermano, o sea, es bellísimo cuando te llega esa conciencia de que ya nada más por el hecho de estar aquí, güey, ya está haciendo todo, güey. Todo, hermano, porque el universo ya está haciendo, el planeta ya está haciendo, ya te estás permitiendo conectarte, ya te estás permitiendo sentirte vivo, sentir el aire, sentir la tierra. Ser, hermano, ser ya es suficiente para sentirnos completos. Claro. Pero tiene con todas las cosas que hemos platicado, ¿no? Tenemos vacíos ahí que tal vez no llenamos porque justamente no nos permitimos escuchar, ¿no? Claro, porque nos hemos separado también. Sí, porque honestamente hablo de la experiencia con la psilocibina porque pues nos falta mucho para llegar al éxtasis por nuestra parte, que también es algo bien bonito, güey, que tanto psicodélico como el enteógeno te dicen cuando ya es. Sí, eso es bien bonito, carnal, eso sí es cierto, o sea, te dicen, hey, ya no, ya estás. Síguelo ahora tú, ¿no? Visítame cuando tengas que visitarme, pero ya no más. Y está chido también esa parte, ¿no? Eso es ok, vale. Claro, hay límites también, ¿no? Porque el generar una dependencia para estar siempre como en este estado de entendimiento pues es absurdo. Al final contradice el mensaje que te está dando. Y es que aparte es curioso porque el mismo, no puedes hacerlo. O sea, el mismo enteógeno y el mismo psicodélico te pone límite, güey. No puedes comerte hongos todos los días, güey. No te ponen. No te ponen, te dejan de poner y es como... Seguro. Güey, qué pedo. Sí. Pero bueno, el punto es eso. Tal vez nos sentimos vacíos justamente porque no nos permitimos apreciar la poética del universo, la poesía que hay en el universo, que ya es llenadora por sí misma, ¿no? Sí, hemos desaprendido el reconocer la magia intrínseca de la vida. Se ha perdido ese misticismo y bueno, el lenguaje tiene mucho que ver también con lo que se ha construido y también con esa... El lenguaje actual, amigo, porque... El lenguaje actual, pero bueno, al final pues es como se ha usado, ¿no? El lenguaje en sí, cómo ha ido caminando. Bueno, a mi parecer y lo que puedo intuir es que el lenguaje cuando empezó a ser inicialmente era meramente poético. Mágico, sí, claro, es justamente eso. Estaba cargado de símbolos. Exactamente, güey. El náhuatl, por ejemplo, que si tú quieres decir, cuando hablas de Lolin, que Lolin significa viento, pero también significa movimiento, también significa vida, también significa trascendencia, también significa inicio. Claro, el significado es gigantesco, envuelve demasiado y nuestro lenguaje actual es muy concreto. Sí. ¿No? Más bien encierra, encapsula, limita. Y es bien específico, carnal. Y si no lo sabes hablar, te pierdes de muchas cosas, carnal. Muchas. Digamos que esa distorsión como del lenguaje simbólico al lenguaje metódico o el lenguaje más racional fue lo que nos separó también de alguna manera como de reconocer esa magia que hay en la vida, en cada momento. Sí, tiene mucho sentido. ¿Te acuerdas que nos contó Kevin el otro día, ¿no? Que estábamos ahí con él. Kevin es otro amigo. Entonces nada más lanzamos nombres, ¿no? Y ni siquiera saben de quién estamos hablando, pero pues es que es una charla, ya es la charla. Entonces, hablaba, ¿no? Que del Tlaloc, a mí me gustó muchísimo eso que comentó porque tiene todo el sentido del mundo, porque yo hice el sábado la conexión con el Tlalocan, que dije, güey, verga, güey, por eso el Tlalocan es sagrado. Nos contaba que Tlaloc no hace referencia al dios de la lluvia, ¿no? Porque pues esta idea de dioses es una idea religiosa cristiana. No tenían dioses, tenían veneraban energías, ¿no? Las energías creadoras. Entonces hablaba de que el Tlaloc, la energía de la lluvia no es la que cae, porque tiene todo el sentido del mundo, tiene razón. El agua que cae se llama Kiawi.
Eso es lluvia, güey. Kiawit es lluvia. Esa es la palabra para lluvia es Kiawit. Tlaloc no es la lluvia que cae, es después de que llueve o cuando llueve, es la energía de la vida despertándose a sí misma. La lluvia permite que la vida crezca, que la vida nazca. Claro. Entonces, esa energía que se despierta cuando cae la lluvia, ese es el Tlaloc. Y los mexicas, bueno, los náhuatl tenían un lugar sagrado que yo no entendía, que era el Tlalocán. Y a mí se me hacía raro, pues se me hacía entendible porque, bueno, la lluvia pues, tiene sentido, ¿no? La lluvia trae agua y el agua trae vida. Pero era un lugar sagrado que estaba en el mismo lugar que el Mictlán, que lugares específicos, ¿no? Y tiene mucho sentido porque el Tlalocán, probablemente dentro de su interpretación poética de la vida, sea esto, carnal. Esto que viene después de la lluvia, el lugar donde el hogar de la lluvia, el hogar de la energía creadora, el lugar donde estamos todos, ese Tlalocán. Lo que permite ser. Exactamente, claro. de donde nos hemos. Pero mira, qué importante es, porque digamos en un lenguaje racional tal vez solo le llames humedad. Ándale. Bueno, sí, cuando en realidad, o sea, tiene un significado grandísimo, ¿no? Es una deidad también, o sea, es parte de la grandeza creadora de la vida. Y si lo reducimos a algún término... Al dios de la lluvia, güey. Exactamente. Claro, sí, por supuesto. O justamente eso, ¿no? Como a humedad o la lluvia. Sí. Y es eso, justamente el lenguaje era mágico, el lenguaje comenzó siendo mágico, comenzó siendo esta interpretación de la poesía, del lenguaje poético del universo comunicándose a nosotros mismos, pero entendiendo que nos sobrepasaba, que era algo que estaba más grande que nosotros, con un entendimiento mucho mayor y que nos estaba permitiendo la divina oportunidad de escucharlo. Y entonces cuando empezamos a transmitir lenguaje, cuando ya fuimos conscientes de que estábamos escuchando un lenguaje que nos superaba, tratamos de hacer que nuestro lenguaje fuera más parecido a ello, ¿no? Más mágico, más especial. Seguro. El propósito de la poesía. El propósito de la poesía. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está presente? ¿Cuál es la función, si es que hay alguna función del universo de hacer poesía o de ser intrínsecamente poético? Que la escuchemos. Creo. Que la escuchemos. Sí, que la escuchemos. Y yo creo que es también lo que decíamos, ¿no? Es como esa necesidad de que aquella fuerza creadora se conozca a sí misma, ¿no? Es como esa necesidad de ser el reflejo. Pero ya digamos que traído a una escala menor en donde vivimos nosotros humanos, ¿qué funcionalidad tiene para nosotros? Supongo que es también llevarnos como al origen, hacernos reconocer el lugar de donde venimos. Y permitirnos permitirnos ser y apreciar lo que tenemos. Yo creo dos cosas. Ahorita hablando de esto, ¿no? Me vienen a la mente dos cosas. Una, que tiene que existir, o sea, tenía que existir la parte de la poesía como un medio de lenguaje simbólico, porque, güey, no mames, imagínate que Dios te hable, güey, te vuela la verga la cabeza, güey, no mames, te mata, güey. No mames, yo no quiero ver a Dios, güey, no estoy listo, carnal. No estoy listo, güey, soy un pinche primate, güey. En esta experiencia soy un primate, güey. ¿Sabes? Entonces necesitábamos un otro tipo de lenguaje, un metalenguaje que fuera más entendible, que fuera más bello, para que también pues pudiéramos apreciarlo, que fuera más fácil de asimilar. El universo es súper inteligente, güey. Sí, ¿sabes? Seguro. Si pone un lenguaje que tienda más al caos que otra cosa y que tienda más al dolor que otra cosa, pues no va a recibirlo sin agrado. Entonces una de las fundamentalidades que creo yo que porque existe la poesía o el lenguaje poético del universo es precisamente pues para que podamos entenderlo de una mejor manera y también que no nos vuele la cabeza a la verga, ¿no? Sí, seguro. Y la segunda, creo que es un regalo, amigo. Creo que es un regalo como... Sí. Mira, Gaia como una parte, como una mente más compleja que pertenece a un universo todavía más complejo, ¿no? Pero ya hablando de la complejidad de Gaia, nos dio un regalo con la psilocibina que fue el de poder conocerla, güey, el de tener conciencia de que estamos siendo parte de ello. Esto nos viene con muchas cosas, evidentemente viene con dolor, pero todos los animales experimentan dolor. Sí. Todos los animales, exactamente, todos los animales experimentan todo. Excepto algunas de las cosas que son particulares nuestras. Nuestra compasión, ¿no? Bueno, que también los animales tienen compasión, pero digamos esta conciencia, vaya, de que lo hacemos y que disfrutamos haciéndolo. Que nos sentimos bien, que nos sentimos amados, que sentimos, güey. Es esa parte que sentimos. Entonces, ser conscientes de la propia conciencia. Exactamente. Entonces yo creo que de cierta forma la poesía también es un regalo, hermano, para permitirnos experimentar esa experiencia de sentirnos... Es que no quiero usar la palabra bien, güey, porque el bien y el mal ya me parecen como muy subjetivos, pero
pero en un estado de bienestar, güey, ¿sabes? La poesía, güey, aunque sea caótica, aunque sea dolorosa, porque hay poesía dolorosa, güey. Yo que hago poemas, güey, hay poemas bien dolorosos, bien duros, güey. Tú leíste mi libro, güey. Sí, sí, sí. Pero incluso son reconfortantes, carnal. Sí, seguro. El escuchar esa palabra, carnal, te reconforta. Creo que esa es la palabra. Y ¿qué es sentirse reconfortado sino sentirse abrazado? Exacto. ¿No? La papá. Sí. Yo creo que viene de ahí, amigo. Sí, y tienes razón. Creo que es un regalo que se nos da para... que nos da la capacidad de poder apreciar lo profundo de la vida. Sí. Sea bello, sea no tan bello, ¿no? Porque la poesía se expresa de infinitas maneras e incluye todas las fases de la vida, ¿no? De lo bello, lo doloroso, lo cruel, lo que consideramos no muy agradable o no bello incluso. Pero abraza, también. carnal. Pero abraza, aunque hable de la muerte, güey, abraza. Y profundiza, realmente profundiza en cada sí. aspecto de la vida, que eso es lo importante, eso es lo bello, que al final pues todo te conecta al origen de las cosas, te vas más allá, porque... Con la poesía... Sí, o sea, al final si vas a expresar dolor, lo expresas desde su origen. Sí, desde aquí, carnal. Desde donde el viene, sistema nervioso cual sugestivo, es, ¿no? Claro. Y cuando te encuentras con ese origen del dolor, también lo estás liberando, también lo estás soltando, lo estás permitiendo ser. Sí. Que fue lo que nos pasó el sábado, hermano. Exacto. Exactamente, güey. Es un dolor sin palabras, solamente es... lo entiendo, güey, lo entiendo. ¿Sabes? A mí, fíjate que me gustaría compartirte en específico una de las cosas que sentí. Pues yo todavía traigo cargando este dolor de cuando estuve casado, güey. Ya no por la persona, güey. O sea, ya no por la parte de hey, te necesito como pareja, güey. Pero lo que me vino, güey, que no había entendido, carnal. Neta, no lo había entendido. Y fue esto de... Me dolió mucho, güey. Entender que en este mundo que nos hemos creado, güey, pierdes personas, carnal. No es lo mismo cuando trascienden, güey, porque sabes que ya están en otro plano. Sino que perdemos personas solamente, güey. Con la falta de contacto. Ajá, güey. Y es por la pinche cultura en la que vivimos, güey. ¿Qué pasó cuando me divorcié, güey? Que perdí a la que fue mi amiga por 9 años, güey. Que conocí a los 17, güey. Me vio crecer, la vi crecer, carnal. Éramos amigos, güey. ¿Sabes? Éramos 2 niños que crecimos y nos convertimos en adultos, güey. Y nos divorciamos. Y la relación se destruyó. Y es eso. Sí, me perdí de una persona que me conocía y a quien conocía, güey. Simplemente porque ya no podemos ser pareja, carnal. Y es verga, doloroso, carnal. Doloroso, güey, entender que el mundo humano nos ha condicionado a ello. Claro. Aspirar más a la separación que a la unión o al sentido de comunidad. Hermano, exactamente. Sí. Y que todo hubiera sido bien distinto, güey, si nunca hubiéramos sentido ese aspecto de posesión, güey. Si nunca hubiera comenzado, nunca hubiera terminado, carnal. Si hubiera sido un simplemente ser y un simplemente estar, seguiría siendo, carnal. Sí, muy cierto. Es cabrón, es cagado. Tu frase. Sí, mientras yo busco una que también te quiero leer. Órale. Esta es una frase de Terence McKenna en alguna de sus conferencias. Habla acerca del rol del poeta, del artista en sí. Sí. ¿No? Y bueno, cada quien lo tomará a su propio juicio. A mí me parece que es una frase que está muy acertada. No por cargar responsabilidad de más en el poeta o en el artista, sino más bien porque siento que todas y todos deberíamos de aspirar a hacer poesía. Sí. ¿No? Porque al final creo que es lo más honesto que se puede hacer en la vida, y hacer poesía de infinitas maneras, no escribir poemas, sino hacer arte, o incluso en el trabajo, en el servicio que estemos dando a la vida, pues hacerlo pura poesía. Pero en fin, ahí va la frase, dice: en cierto modo son los poetas los que nos han fallado, porque no han proporcionado una canción o cantado una visión a la que todos podamos movernos en concierto. Así que ahora estamos en la absurda posición de poder hacer cualquier cosa, y que lo que estamos haciendo es ensuciar nuestro propio nido y empujarnos hacia la intoxicación y extinción planetaria. Esto se debe a que los poetas, los artistas, no han articulado una visión moral. La visión moral debe provenir del inconsciente. Pero muy importante. Realmente, si es que el artista o el poeta tiene como esta habilidad de conectarse con este orden superior, o con el inconsciente, con ese campo de la conciencia que todo lo crea,
pues debe de nacer un gran sentido de responsabilidad de forjar una sociedad o una civilización que se base en los principios que se obtienen de este del lugar. universo, claro, claro, exactamente, sí. Que definitivamente aspiran a algo que es completamente opuesto a lo que hemos estado haciendo, que es el desorden, la violencia, la separación, pues la división, todo este tipo de cosas que ahorita vivimos en un completo esquismo y no le estamos reconociendo, y realmente estamos sufriendo todos a consecuencia de lo que no hemos hecho. Esto coincide también con lo que hablábamos acerca de la similitud que existe entre el artista y el chamán, que también habíamos mencionado. Justo. Es justamente eso. Entonces, quienes estamos aspirando a hacer arte o quienes somos poetas de una u otra manera, nuestra mayor aspiración debería de ser justamente crear las bases de una cultura que se oponga a lo que estamos viviendo en este momento, que busque un verdadero orden, un orden creativo, ¿no? Que busque la belleza, que busque la bondad, que busque la compasión y mantener el amor siempre presente en todas nuestras actividades. Sí. Fíjate que cuando grabamos el programa del arte ahora ya cambié mi mentalidad. Yo sí tenía esta idea de que el verdadero artista hacía arte, ¿no? El verdadero arte. Pero ya con todo esto que hemos platicado, la verdad ha ido cambiando mi concepción de esto. Y está bien, es natural, es bueno crecer, es bueno evolucionar. Mira, si no cambias, estás mal. Exactamente. Entonces, ahora creo fundamentalmente que el arte solamente es crear, ¿no? Puede haber arte bueno, puede haber arte malo, puede haber arte bonito, puede haber arte feo, pero pues eso es subjetivo porque la belleza está solamente en los ojos de quien la mira. La belleza no existe como tal, está en los ojos de quien la ve. Es cuando empiezas a apreciar, ¿no? Que cuando creas belleza, porque todo el mundo tiene una subjetividad de belleza, que también la hace más especial. Porque si la belleza nada más es tuya, pues qué bonito, carnal, es particular, ¿no? Pero creo yo que el arte, hacer arte es básicamente y fundamentalmente nada más crear. Y lo platicamos el mismo sábado cuando fuimos por la leña. Crear cualquier cosa, güey. Crear vida es hacer arte, hermano. Sí. Y el arte es poético. Crear vida es poético. Entonces te creas en un arte, te conviertes en un artista. Y entonces te haces responsable de las obras que estás creando, que son tus hijos, carnal. ¿No? No necesitas hacer poemas, no necesitas hacer pintura, no necesitas engalanarte. Todas estas mierdas que hacemos los demás que tenemos jodida la mente, güey. Nada más necesitas crear, carnal. Y hacerte responsable de tu obra, ¿no? Creo que es eso. Sí. Creo que lo que el universo, no sé qué quiera el universo, ¿no? Pero como yo lo entiendo es que lo que busca con la poesía es que todo mundo nos volvamos completamente creadores, ¿no? Que todo mundo nos volvamos artistas, carnal. Y es eso. Si lo que dice Terence McKenna es cierto, que todos los poetas y todos los que están creando intentan hacerse responsables y cambiarlo, y si todos tenemos la oportunidad de crear, güey, es un todos necesitamos hacer ese pedo. Y es que es justo eso, ¿no? Todas y todos tenemos el potencial de ser artistas, de ser poetas, de permitir completamente. De permitirnos ser como estos canales de transmisión de la poesía que está implícita y intrínseca en el universo. Así es, la responsabilidad es de todas y todos, no hay más, definitivamente. Creo que es cuando se empieza a dejar de ver el arte como una creación y la poesía como algo meramente natural y se pueden saber como algo humano, es cuando ya se pervierte todo. ¿Sabes? Cuando dices, no, es que yo soy bien verga porque yo soy músico, Eso. Y es que todo lo queremos poseer, todo lo queremos ver en términos humanos. Sí, todo, completamente. Todo. Y no está mal, es el camino que hemos tomado, es parte de la separación que... Pero es hora de hacerse responsables. Que nos ha llevado igual también este entendimiento. Y es necesario ya, güey, porque nos estamos acabando el mundo humano, güey. El planeta va a seguir después de nosotros. El planeta no se va a acabar, hermano. Va a haber otra vida, güey. Pero el mundo humano nos lo estamos acabando, güey. Nos estamos acabando por no hacernos responsables. Sí, así es. Ya hacerse responsable. Y es ahora, güey. Ya en este momento. Hay que recuperar ese misticismo, esa magia y el simbolismo en el lenguaje, justamente para crear una realidad que sea poesía pura. Sí. Pues eso, amigo. Eso creo que concluimos con eso, ¿no? Pasamos a nuestro dato curioso. ¿Qué nos traes? Fíjate que no traigo dato curioso, pero traigo una frase que me gustó mucho. Que sí es curioso porque curiosamente me salió en los recuerdos. Ahorita que hablamos de poesía, güey. Esa es la curiosidad, ¿no? Del día que me salió, güey. Y habla de esto. Es de Víctor Frank. Este libro, esta frase la saqué del libro de El hombre en busca de sentido. Es un librazo, hermano. Un librazo, está bien chido. El vato era psiquiatra
antes de la Segunda Guerra Mundial, era judío. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, lo mandaron a un campo de concentración. Entonces el compa pues andaba ahí pues, ayudando a la gente y todo ese pedo. Pero son como sus reflexiones, güey. Las reflexiones de justamente cuál es el sentido de la vida, güey. Y entonces a lo que llega, güey, está bien bonita la conclusión, que el único sentido de la vida es vivirla, carnal. Y lo rescata, güey, entre todo lo que proviene, solamente dándose cuenta, güey, que la gente en campos de concentración no se suicidaba, güey. Eran poquitos los que se suicidaban. Cuando todo el mundo, la lógica debería decir, güey, mátate, güey, ¿qué estás ahí? Sí. Pero seguían vivos, güey, porque la única justificación de la vida es estar vivo, carnal. Estar. Súper bonito. Claro. Y entonces dice, qué belleza. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar. La salvación del ser humano está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre desposeído de todo en este mundo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente si contempla al ser querido. Cuando el ser humano se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Está bonito, ¿no? Sí, está bonito, bello, está bonito. Excelente. Sí. Eso, amigo. Eso es muy bien, hermano. Mientras voy buscando la recomendación. Ándale. Sí. Pues yo quiero recomendar, bueno, vamos a dejar igual los enlaces en la descripción del video. Ahí nos harán favor Julius y Bernie de hacerlo. Quiero recomendar un poco de poesía sufi. Okay. He mencionado un poco en brevedad como qué es el sufismo, de dónde se deriva. Pues es básicamente como una corriente mística del Islam, es como el aspecto más espiritual. Ya que mencionaste el programa pasado, profundo, ¿no? Exactamente. Entonces quiero recomendar a dos poetas persas, sufis, que son Jalal al-Din Rumi, se llama, o Jalal. La verdad es que no sé cómo pronunciarlo adecuadamente, pero en fin, Rumi, conocido popularmente por el mundo como Rumi, Simón. Y Hafiz. Okay. Dos poetas persas de esta corriente mística que es el sufismo. Lo que es peculiar de la poesía sufi es que en la poesía, el propósito principal de esta poesía es mantener presente mantener presente a Dios. Okay. Es como siempre mantenerlo presente en nuestros pensamientos, en nuestras memorias, es hacerlo visible a través de la poesía. Estar conectado todo el tiempo, claro. Entonces, la poesía sufi justamente lo que hace es entablar una conversación con esa entidad mayor o con ese orden superior, que pueden llamar Dios o como lo quieran conocer, ¿no? Pero es una conversación con ese amor divino, que de hecho en la poesía sufi se habla mucho del amor divino. Okay. Y se le habla a este amor, que es el amor creador, ¿no? Entonces quiero recomendar mucho a estos dos poetas persas. Y hay muchísimos realmente, hay varios poetas que se derivan de la corriente del sufismo. Pero bueno, de los más conocidos son Rumi y Hafiz, que me parece que también es poesía muy sanadora. Es poesía que pues en cualquier momento aciertan en nuestro contexto emocional, en nuestro contexto mental, brindan mucha sabiedría y conocimiento. Pues es lo que hablamos de la poesía. Palabras muy sencillas. La poesía, la real poesía te abraza, hermano. En cualquier momento de lo que esté hablando es ok, va. Sí. Entonces, pues estos poetas, ¿no? Expresan en sus poemas pues la belleza de este amor divino, y mantienen presente a Dios o a esa esencia creadora de todas las cosas. Vamos a dejar ahí unos enlaces para que puedan leer algunos de sus poemas, que bueno, sería una traducción al español. Y si saben árabe, pues que se las exactamente, saben árabe, pues ya rifaron, ¿no? Lean en el idioma original. Y también voy a recomendar el poema que les puse hace rato de William Blake. Ay, muy bueno. ¿No? Vamos a recomendar. Ese está en inglés, bueno, pero vienen ahí también ¿los subtítulos? Los subtítulos. Bueno, no subtítulos, más bien viene ¿cómo se llama? Las lyrics, las letras. Exactamente, como en karaoke, pues. Sí, pero muy bello el poema, se llama The Tiger de William Blake. Ese vato también está bien pasado. Sí. Es que hay gente que de verdad tiene una conexión, se permite tener una conexión bien impresionante. Sí, se vuelven... Es como si disolvieran sus filtros cerebrales. Sí, completamente. Bien, amigo, a mí me gustaría recomendar a una poeta que es flata, es maravillosa. Es una poetisa. Una poetisa, le voy a meter al güey que hizo el término.
Una poeta que es de mis favoritas, la verdad, amo todo lo que la envuelve. Se llama Alejandra Pizarnik, se llamaba Alejandra Pizarnik. Es maravilloso su arte, güey, porque escribió unos poemas bien chingones, güey, en los años 30, güey, en los años 40, güey. Cuando no se estaba escribiendo de esa manera, la morra ya tenía un entendimiento de la vida y de su dolor. Se terminó suicidando a los 36 años. Pero, güey, desde los 18, carnal, ya escribió unas cosas que dices, no mames, güey. Eso no lo escribí. Eso no era su primera vida, güey. Seguramente. Eso no lo escribes a los 18, güey. A los 18 sí. Estás sacando los pinches mocos, güey. Y este poema se llama El Despertar. Igual les voy a dejar un link abajo con un libro que es su obra completa. Está bien interesante. Son 300 páginas, pero pues, no te cansas, güey. Está bien bonito. Y este es uno de mis poemas favoritos. El Despertar de Alejandra Pizarnik. A León Ostrop. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran marco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado luz al final, todo continuará igual, las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Está bien verga, ¿eh? Está buenísimo, qué belleza. Verga, güey. La morra está bien. Pero ahí también vemos, ¿no? Cómo el dolor se expresa en poesía. Hermano, y es así, güey. Cuando, imagínate que, se profundice, que andas en ese trance, güey, y te encuentras con un poema así, dices, verga, güey. Hay más personas como yo, carnal. Sí. ¿Sabes? Estamos pasando lo mismo, güey. Y eso te reconforta, hermano. Excelente, hermano. Amigo, ¿concluimos? Concluimos. Date, como magnate. Pues, mira, realmente no sé si sea o no parte del propósito humano también el poder reconocer la poesía y transmitirla a través de nuestras acciones, pero independientemente de ello creo que debemos aspirar nosotros a tomar ese rol, ¿no? Al rol del artista o del poeta, sin importar cuál sea nuestra actividad, porque la poesía se puede reflejar en cualquier tipo de actividad, sí. ¿no? Que pues es ponerse al final al servicio de la vida también. Entonces busquemos recuperar como la poesía en nuestro lenguaje y a través de ello forjar una cultura que sepa reconocer la magia que está presente en cada momento. Bien, amigo, me gusta. Pues no queda nada más que despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, todos los que nos escuchan, a Julius, a Bernie, a Ale. Y amigo, a ti. Muchas gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Y muchas gracias por escribirnos. Recuerden que siempre estamos abiertos a recibir recomendaciones sobre temas para platicar. Ahorita tenemos ya algunos en puerta, pero siempre estamos abiertos y dispuestos a que nos hagan sus recomendaciones. Agradecemos mucho sus comentarios y pues ahí seguimos creciendo. Muchas gracias por el apoyo y nos veremos en el siguiente episodio. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.